Muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el dominio propio. Pero, ¿qué es el dominio propio? Hay gente que llega hasta nuestras oficinas y dice, es que yo no puedo controlarme. Es que llega un momento en que mis emociones, mis pensamientos se desbordan y ya no tengo control de ellos. El dominio propio es aquello de poder controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones, poder controlar las actitudes que vienen como consecuencia de esos pensamientos y esas emociones. Y no permitir que esos pensamientos, que esos sentimientos, que esas acciones tomen el control de tus actitudes, tomen el control de tus decisiones, tomen el control de tu vida. Es poder hacer lo que la Biblia dice, airaos pero no pequéis, es decir, manejar la ira, el enojo, sin llegar a afectar absolutamente a nadie. ¿Te das cuenta? Es poder decir, esto no me conviene, esto no me es lícito, esto no me bendice, por lo tanto no voy a hacerlo. El dominio propio me da la capacidad de poder decir no. El dominio propio me da la capacidad de poder alejarme de cosas que toman el control de mi vida. El dominio propio pasa a ser parte de esa fuerza de voluntad que los seres humanos tenemos. Y acuérdate que eso viene aquí en nuestro prefrontal y en nuestro cerebro, el poder controlar, porque a veces le damos a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo, por ende, el efecto recompensa. Es decir, quiero otorgarle aquello que atribuyo como un hábito, pero allí viene lo que Dios nos mandó a ejercer, lo que se llama dominio propio. Proverbios, capítulo 25, versículo 28 dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. ¿Se da cuenta? ¿Qué pasaba con las ciudades que ya no tenían murallas? Eso significaba que el enemigo había venido, había derribado las murallas, había entrado a robar, había entrado a matar y había entrado a destruir. Y ese es el efecto que tiene el no saber dominarnos. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse, dice Proverbios 25-28. Y fíjese que es uno de los establecidos como el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, versículo 22 y 23 dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Se da cuenta? Y no hay ley que condene estas cosas, dice Gálatas. Dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. El fruto del Espíritu en ti, la evidencia, una de ellas dentro de este fruto es el tener dominio propio. Es parte de ese caminar. Segundo Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjese los espíritus que deben establecerse en usted. Poder, amor y dominio propio. Debemos aprender a controlar nuestras emociones. No permitir que ellas nos controlen a nosotros, porque allí es donde somos 100% emocionales y nuestras actitudes o nuestras acciones, por ende, vienen en consecuencia de esas acciones. Este es el tiempo que nosotros podamos tener control absoluto, porque se nos dio dominio propio, se nos ha dado esa capacidad de lograr controlar nuestros pensamientos. Nuestro cerebro tiene una zona llamada núcleo estriado y en esa zona que memorizamos nosotros rutinas, hábitos y están asociadas con las sensaciones, con las emociones o con momentos asociados a una recompensa. O sea, lo que yo les decía hace un momento, ok, voy al cine y tengo que comer canguil.
¿Por qué? Porque he asociado a esa actividad y ese momento a un hábito. Pero cuando yo tengo dominio propio y digo, sí, voy a ir al cine, pero no puedo comer canguil porque me hace daño, no lo voy a comer, aunque lo haya mi mente y mi cerebro asociado a una recompensa. ¿Se da cuenta? El dominio propio me ayuda y me da esa fuerza de voluntad que nos ayuda a posponer la recompensa cuando sabemos que no la podemos tener porque nos hace daño. Es poder decir, quiero algo en este momento, pero no, tengo que esperar, debo esperar, porque no es en este momento que debería tenerlo. Hay una frase que dice, una persona con fuerza de voluntad llega más lejos que una persona inteligente. ¿Se da cuenta? Por algo la palabra dice acá que como ciudad sin defensa y sin muralla es la persona que no tiene dominio, la que no sabe dominarse. Y dominio propio es algo que el Señor nos entregó. Necesitamos generar esta fuerza de voluntad para poder tener control de pensamientos, de emociones y de esas acciones de las cuales muchas veces nos arrepentimos por no tener dominio propio. A veces decimos, ¿por qué dije lo que dije? ¿Por qué no me quedé callado? ¿Por qué hice lo que hice? ¿Por qué no solo dejé pasar la situación? Porque no estamos ejercitando ese fruto del Espíritu que es el dominio propio. Y el dominio propio nos va a evitar problemas. El dominio propio nos va a evitar consecuencias de esas actitudes en las que no estamos teniendo o permitiéndonos tener el control. Este es tiempo de que lo ejercitemos para que no afecte nuestro día a día, nuestras acciones, para que no afecte nuestras decisiones, para que no afecte absolutamente nuestra vida. Este es el tiempo en que necesitamos llegar a tener ese control y ese dominio absoluto para evitar los malos momentos. Fíjese, es tan impresionante el concepto que Proverbios nos pone. ¿Se da cuenta? Necesitamos aprender a expresar un dominio, es decir, un control propio. Dios nos lo ha concedido a todo aquel que desee cultivarlo, este tiempo de ejercitarlo. Y es importante destacar que las personas que desarrollan el dominio propio tienen efectos positivos en su vida, ya que no se dejan llevar por sus impulsos, no se dejan llevar por su emocionalidad, y eso les evita consecuencias desastrosas. Eso les evita arrepentimientos de decir, Dios mío, ¿por qué me metí en esto y ahora ya no puedo? Pero tener dominio propio no es tan sencillo, implica una disciplina, una disposición y una decisión de tu parte. Y más aún decirle al Señor, lléname de tu espíritu para que ese fruto, que es el dominio propio, esté en mi vida y yo tenga el poder de controlar las acciones como tú me lo has dado. Ora conmigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Señor, a veces queremos tomar control y nuestra emocionalidad la toma, o nuestros pensamientos por nosotros. Padre, tú dejaste y nos diste dominio propio. Tu Espíritu Santo, Señor, lo da como fruto en nuestro corazón. Y hoy te pedimos, Señor, sabiduría para desarrollar este dominio propio, esta fuerza de voluntad para hacer, Señor, lo que es lícito, y entendiendo que no todo me conviene hacerlo como dice tu palabra, Señor. Padre, hoy sé que el tener este dominio propio es fuente de sabiduría, que el tener este dominio propio, Padre, es fuente de buenas acciones y de consecuencias positivas para mi vida y para mis generaciones. Señor, hoy te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que nos ayude, Señor, a tener sabiduría para ejercitar desde nuestra mente, Señor, este control, este dominio propio que tú lo pusiste ya en nuestras vidas. Señor, no queremos vivir llorando y lamentándonos por malas decisiones. No queremos seguir, Padre, afectándonos a nosotros y a los nuestros como
por las consecuencias de nuestras acciones. Padre, hoy decidimos ejercitar dominio propio en cada una de las decisiones, buscando tu presencia, buscando tu voluntad, tomando entendimiento de ella para ponerla en práctica y para que esa palabra tuya, para que esa voluntad tome control de mis pensamientos, de mis emociones y por lo tanto de mis acciones, Señor. Padre, hoy traemos cautivo nuestros pensamientos a tus pies. Padre, hoy te pedimos que ese fruto del Espíritu Santo, paz, paciencia, benignidad, amor, y sobre todo hoy que nos estamos concentrando en el dominio propio, Señor, sean fortalecidos en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos. Y Señor, bendice nuestro día. Bendice lo que vamos a hacer en este día, Señor, y cada decisión que tomemos que sea dentro de tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén.